Cinevisión, Canal 19. Buenas noches, amigos y amigas, sean todos y todas bienvenidos a este su programa Debates al Día. Hoy poniéndonos como siempre en las manos de Dios. Dios que siempre ha sido tan misericordioso con todos nosotros, nos regala un día más de vida y por eso debemos ser agradecidos. También agradecer a mis compañeros la noche de hoy que nos engalanan esta noche con su presencia y tenemos al doctor Elcido Díaz. Buenas noches, buenas noches. Decirte que la que engalana este programa eres tú. Muchas gracias. Y si faltara algo, José Luis. José Luis Mendoza. José Luis, placer como siempre estar al lado de dos eminencias de la República Dominicana para debatir los mejores temas del día a día. Claro que sí. Pues a propósito del día a día, precisamente hace unos minutos, unas escasas horas, para ser más preciso, se produjeron decretos. El presidente de la República tuvo a bien emitir varios decretos y entonces eso nos hace pensar que, o más que eso, asegurar que el presidente cumple con su palabra, porque había dicho hace un tiempecito que venían decretos y aun cuando se dilataron un poco, pero finalmente aquí tenemos los decretos. ¿Y qué decretos? Estamos hablando de la confirmación del casi dueño del Banco Central, de la reconfirmación el heredero del casi dueño del Banco Central, casi dueño del Banco Central, Valdés Albizu, Héctor Valdés Albizu, confirmado ahí y confirmado también la vicegobernadora también del Banco Central. Desde 1994 está al frente de la institución, con la excepción hecha de los 4 años de gobierno de Hipólito Mejía, cuando Francisco Guerrero Prats durante 3 años y José Luis Malcún por 1 ocuparon el frente de la institución. Hay muchas cosas que señalar. Albizu ha sido aparentemente el hombre de confianza en materia económica de los presidentes del partido del PLD, sin excepción a la regla. Y es bueno recordar que ellos lo encontraron ahí. Él había sido el presidente del Banco Central, el director principal de esa institución desde 1994, los últimos 2 años de gobierno del expresidente Joaquín Balaguer. Se ha ganado la confianza. El tema del manejo macroeconómico está a cargo del Banco Central. Hay obviamente una serie de cifras que uno cada cierto tiempo escucha, no necesariamente las comparte, pero parece que es el hombre de la confianza para mantener el famoso equilibrio macroeconómico que suele funcionarle mucho a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Yo no soy de por sí muy crítico de que nadie ni dure ni mucho ni poco si funciona. El gran cuestionamiento que se le hace a la economía suele ser que ese crecimiento no se refleja en las capas más bajas y humildes de la sociedad, pero parece que Albizu, para lo que está, a Leonel Fernández le funcionó y el presidente Medina parece que sigue con el mismo método. Yo creo que ningún gobernador del Banco Central, me puse a buscar la lista hoy, ha durado ni de cerca lo que ha tenido al frente este hombre, que entró al banco, tengo entendido, como mensajero en el año 70. Y miren a dónde ha escalado. Yo creo que eso a nivel individual es admirable. Pero la gente se pregunta, ¿y qué va a pasar cuando el señor Albizu se retire? ¿Va a haber que huir a otro país? Eso es exactamente, porque ese es mi temor. O sea, o clonarlo. Digo, es de confianza, pero ¿y no habrán más? ¿Y no habrán personas con la misma capacidad o mejores que puedan hacer un trabajo igual o mejor? Porque es lo que tú mismo acabas de decir. ¿Y cuando él no esté? ¿Se va a quedar solo el Banco Central? Recurrentemente, recurro yo a la palabra mágica, resultados. Es un asunto de resultados. La vida de por sí es un asunto de resultados. O sea, es que Valdés Albizu, señores, ha obtenido resultados satisfactorios. Ustedes lo han dicho, o sea, del 94 al 2000, ¿verdad? Sí. Todo bien, estabilidad macroeconómica, sin ningún problema, todo marcha bien. Hubo un periodo de crecimiento importante. Vino un gobierno, el gobierno de Hipólito Mejía, lo nombró a Fran Pras. Bueno, ¿qué pasó? La hecatombe.
en el aspecto económico, la hecatombe pasó. Esa es la verdad. Yo pienso que a lo mejor no le es de mucho agrado a mucha gente, pero esa es la verdad. O sea, Valdés Alviso asume el Banco Central en el 94 al 2000, estabilidad extraordinaria, señores, asombrosa, impresionante la estabilidad en ese periodo del 94 al 2000. Bueno, pues sale Valdés Alviso y entonces viene el hecatombe, pues reasume Valdés Alviso y de nuevo regresa la estabilidad macroeconómica, que no es de cualquier cosa que estamos hablando, señores. No, cuando no se pone de manifiesto, cuando se requebraja la estabilidad económica de un país, evidentemente que se pone de manifiesto serios problemas. Mire, cuando un país envía señales negativas, confusas a la banca internacional, que sobre todo aquellos capitales que buscan bonos de deuda, que buscan invertir en opciones que sean seguras a largo plazo, es evidente que eso se nota en el mercado internacional. Y no hay duda de que las cifras que maneja la República Dominicana y que comparte con los organismos económicos internacionales son positivas. Hace poco vimos en BBC, periódico BBC, incluso en una publicación en español, cómo hablaba del tema del crecimiento económico de la República Dominicana. Aunque no por eso tenemos que llamarnos a engaño. Crecimiento no es igual a desarrollo. Muchos países pueden crecer económicamente. De hecho, la misma fórmula de ecuación donde se suma el crecimiento económico tiene sus eslabones engañosos. Por ejemplo, si una economía crece un 5% en aspectos productivos y la inflación de bienes y servicios en un año crece un 5%, adivinen qué, ese 5 se le agrega al crecimiento de la economía, porque en teoría hay un crecimiento de la cifra bruta que se manejó para adquirir esos bienes y servicios. De manera que a veces es bueno también conocer la fórmula, porque algunos aspectos pueden ser engañosos. Es importante recordar que en otros países, y no con esto hago comparaciones directas, pero las personas que están al frente de la economía a veces duran muchísimo más tiempo que la persona que los puso, trascienden el cambio de partidos, porque son instituciones fuertes y a veces están tan descentralizadas del poder político que se respeta, son posiciones técnicas. No digo que este sea el caso de Alan Greenspan frente a la Reserva Federal de Estados Unidos. Yo crecí, pensé que me iba a poner viejo viendo a Greenspan, ya lo sustituyó Ben Bernanke, pero Bernanke va a durar, parece, un tiempo. Entonces, ¿lograríamos en la República Dominicana decir que ya está despolitizada la política económica al punto de que el mandatario del Banco Central podría superar gobiernos? Bueno, ya lo hizo el 94, el 96, cuando se quedó tras la llegada de Leonel Fernández, y pudo superar incluso la salida de la corriente del propio Fernández. Cuidado si estamos ante un nuevo paradigma en materia de los cargos públicos, más allá de que Valdés Alviso, insisto, estoy con Amado Díaz, en que hay que prepararle una tarima en los mameyes para que vaya a decir que la economía creció un 6% el mes pasado. Pero bueno, más allá de eso, sí, para el tema macroeconómico hay que reconocerlo. El país envía señales que son positivas, por lo menos para el inversionista extranjero. Bueno, pero Valdés Alviso no está para hacer populismo, y menos populismo político. Así es. Valdés Alviso no está para ir a los mameyes y a Villafaro. Pero está para tratar de generar bienestar. No, y decir la verdad. Exacto. Y decir la verdad, porque aquí tampoco, acuérdese que nosotros vivimos en este país, y decir que la economía ha crecido cuando la tasa de desempleo cada día está peor, cuando ahora mismo nosotros no sabemos qué hacer y a veces hasta aguantar cualquier tipo de humillación en trabajos por el sueldito que nos dan, es algo denigrante. Y tú venirle a decir a los dominicanos que la economía ha crecido es como burlarse. La calidad del empleo podría mejorar, aunque debo decir en favor de Valdés Alviso que como gobernador del Banco Central no necesariamente puede hacer mucho en ese tema, sobre todo en el sector privado. Siempre he creído, y hoy lo propuse en radio y lo voy a proponer aquí de nuevo en 30 segundos, Elcido, que el tema de los salarios, sobre todo en el sector privado, dependerá de que cuando alguien tenga voluntad política y decida negociar con los sectores sindicales, gremiales, aunque los mismos han perdido mucha fortaleza en el país, y decida negociar con el sector privado, con CONEP, con ANGE, con los sectores que manejan las grandes empresas y sobre todo con la empresa mediana y pequeña, el Estado tendrá en algún momento que ceder parte de su voracidad fiscal. ¿A qué me refiero? Simplemente una empresa de 10, 15, 20, 25 empleados no puede mejorar el salario de sus empleados teniendo que pagar un anticipo, sin saber todavía si generará ganancia. Con el ahogamiento que le produce sobre todo el pago de los arbitrios de distintos tipos, se tiene que producir una política de incentivos de por lo menos 4 o 5 años de impuestos blandos a empresas medianas y pequeñas. Sin eso, no nos llamemos a engaño. Va a ser muy difícil que el dueño de una empresa, cuando saque los números finales y pague los impuestos, tenga el ejercicio de rentabilidad suficiente para mejorar los ingresos de sus empleados. Nadie hace negocios para pasar el tiempo, lo hace para generar beneficios. Y el día en que esa tasa de beneficios del empleo de la empresa promedio se reduzca,
Lo que va a hacer la gente con ese capital es ponerlo en un certificado a plazo fijo en el mismo Banco Central, como pasó en el 2003. ¿Usted se acuerda que andaba la gente buscando cuarto bajo la tierra? La hecatombe, como lo Entonces, una catástrofe economía es sana, y eso les reconozco, insisto, por más que tenga diferencias políticas con el PLD, con sus administraciones y con el propio Albizu, le reconocemos que de ahí en adelante la gente volvió a sacar esos capitales y volvió a invertirlos en distintos modos de producción. Ahora, ¿se ha hecho lo suficiente? No. Yo insisto que aquí tenemos una economía que triunfa a pesar de, no por el modelo económico, sino a pesar del modelo económico. Un modelo económico que, insisto, tiene como agencia más eficiente del Estado su agencia fiscalizadora, pero no tiene como agencia eficiente del Estado aquella que le dé servicios a los ciudadanos y las empresas, donde por fin un empresario pueda decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ahorrar el costo en el guachimán porque yo estoy seguro. Mentira, nadie lo está. Entonces, me voy a ahorrar el costo en la planta porque el servicio eléctrico está garantizado. No, si antes estaba, ya no lo está. Mira, si fuese así, entonces los mismos gobernantes no anduviesen con tantos guardaespaldas encima. Y el mismo jefe de la policía no tuviese guardaespaldas. Es que tenemos una ola de inseguridad tan grande. Pero eso es lo que el gobierno entiende. Y eso eleva los costos, hay que decirlo. Sí, debemos tenderle una cortina de humo a la sociedad para que no se dé cuenta de la realidad de lo que está aconteciendo. Bueno, independientemente de eso, realmente hay que reconocer que ha sido exitoso Valdés Albizu y que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana han sido exitosos en ese aspecto. Lo han mantenido ahí siempre. Independientemente de que hayan aspectos que no hayan evidenciado ese fortalecimiento, ese desarrollo, pero en sentido general hay que reconocer que han sido exitosos los gobiernos del PLD y que ha sido exitoso Valdés Albizu al frente de esa institución tan importante. Pues ya de consecuencia, lo correcto es, lo sano, lo grande por parte nuestra es reconocer la acertada decisión, en este caso, del presidente Danilo Medina, reconfirmando al frente de esa institución al antes y después en materia de macroeconomía Valdés Albizu. Yo, para echarle un poquito de vinagre, aunque el vinagre es bueno en la ensalada, pero un poquito de agrio a ese comentario. Yo creo que cuando se analiza el éxito de la economía dominicana, su crecimiento, las pasadas 2 décadas y media, el crecimiento del Producto Interno Bruto, que miren lo lejos que anda en comparación a hace 20, 25 años, lo que hay que reconocer es la bravura, la valentía del emprendedor dominicano. No importa si es grande, mediano o pequeño. Usted que genera empleos, usted que paga religiosamente una nómina. Ese es el mejor trabajo filantrópico que hay en la humanidad hoy por hoy, pagar un empleo. Porque usted le permite a la gente, así sea en las condiciones que hemos descrito, pagar una casa, un alquiler, iniciar proyectos, endeudarse y iniciar proyectos familiares, pagar la universidad y hacerle por lo menos la base a mucha gente para que a partir de ahí pueda capacitarse, crecer y quién sabe si algún día incluso hasta terminar poniendo su propio negocio. Yo sigo creyendo que el motor en nuestro país es el sector privado, un sector privado que ha demostrado que cuando recibe incentivos y recibe libertades y el Estado estorba menos, puede desarrollar incluso garantías del primer mundo. ¿Cuál es la mejor demostración de eso? Busca aquí el sector que más incentivos recibe, que es el turismo. Y fíjese el cliente que atrae, que viene de Europa a Estados Unidos a consumirnos. ¿Por qué no podría ser así con los otros sectores? Porque tenemos un Estado, no hablo de este gobierno, hablo de todos, del 66 para acá, con demasiada voracidad fiscal y que muchas veces suponen que quitándonos la riqueza que generamos nos están garantizando algo, cuando en la realidad no es así. Yo creo que por ahí va el asunto, pero de todos modos creo entender perfectamente que Albizu ha logrado en su manejo macroeconómico llegar a una zona de confort donde los gobiernos han entendido que es mejor con él ahí. Bueno, enhorabuena la decisión del presidente. Pienso que es un tema importantísimo que amerita de mucho tiempo para poder dilucidarlo con la importancia que requiere precisamente el tema, pero ha llegado el momento de ir a una pausa y regresamos con otros temas de su interés. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional.
Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. De regreso con su espacio de debates al día. Esta semana avanza. Es importante, como un inciso al introducir este segmento, Elsie de Angelis, recordar que bajaron a 6 las provincias que están todavía con alerta por el tema climatológico, que la cifra de 229 viviendas donde hubo que desplazar sus habitantes es corta realmente en relación al daño que pudo haber causado, pero nos habla, insistimos, en lo importante que es darle seguimiento a la información. Señores, el clima, sobre todo sus, vamos a llamarle excesos, genera daños por millones de dólares y tiene una influencia directa en el manejo de la economía y en la alteración de cómo se distribuyen mercancías, de cómo la gente llega a tiempo al trabajo, la cantidad de horas hombres que se pierde. De manera que, como sociedad que avanza, que trata de integrarse a un mundo ya globalizado, cada día es más importante para usted mirar el clima, simplemente saber con qué ropa, si es bueno llevar la sombrilla, si va a tener que desviarse, si va a tener que tomar otro camino, o si tiene que salir más temprano. Eso puede influir directamente en su rendimiento laboral y, por qué no, al final, en cómo una sociedad genera riqueza. Por eso es tan importante, queremos insistir, el manejo de la información. Y esa es una de las áreas donde yo creo que siempre le concedemos una mejoría extraordinaria en los últimos 10, 12, 15 años al Estado Dominicano. Sí, así es. Extremadamente importante. Vamos a esperar que Dios nos permita ya que culmine el año en curso, que en la postrimería del año, ojalá, la agresividad normal, tradicional de las temporadas ciclónicas, como que no se ponga de manifiesto, y que nos permita ya un poquito de tranquilidad y que mejore por vía de consecuencia a partir del mes que entra la temperatura, naturalmente. Esa es una petición que quién no va a suscribir, porque miren, de verdad que yo insisto, si eso fue con una esquinita más o menos que pasó cerca, uno teme de verdad los efectos que puede producir un cuerpo demasiado poderoso. No, y que detrás de esto vienen las enfermedades, viene la gripe, y el dominicano ahora mismo no está en condiciones de estos azotes que le han venido, y es por producto de la situación ahora mismo que también estamos atravesando. Bueno, mira, hay campaña política. En otras informaciones, el director de prensa del Ministerio de Educación, Miguel Medina, renunció de su puesto para dedicarse en lleno a la candidatura política del ministro de Educación. Bueno, es una persona que goza del aprecio de tanta gente. Miguel Medina, un joven talentosísimo, brillante Miguel Medina. Y nosotros nos lamentamos en cierto modo porque es que él ha hecho un trabajo a lo largo y ancho de lo que es su carrera profesional brillante. Sí. Estuvo en la Dirección Nacional de Control de Drogas y también fue un trabajo loable, reconocido por la sociedad dominicana, y estuvo en el Ministerio de Educación, hizo lo propio. O sea que Miguel Medina es un profesional. En Relaciones Exteriores también. Claro, que sí, también tuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y entonces no estamos tan seguros que vaya a ser tan exitoso el trabajo que él dice que hará a partir de ahora, porque la motivación, la justificación que él presentó al pueblo dominicano es que se dedicará a dirigir la precampaña de quien en estos momentos todavía no sabemos ni siquiera si es precandidato, porque es un tanto insólito lo que ha pasado por cuanto el jefe de campaña sale primero que la figura que representa la posición que ostenta ya de por sí Miguel Medina.
eso nos hace pensar que es casi sine qua non, que es automática la salida del Ministerio de Educación por parte de un gran ministro, que hay que reconocerlo. Independientemente de lo que es Andrés Navarro, saldrá y estimamos que en cualquier momento anunciará un discurso a la nación, como lo han hecho otros precandidatos de ese partido, anunciando precisamente la disposición a optar por la candidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. Esperamos, bueno, le auguramos éxito, sin embargo, como que no es tan normal lo que ha pasado, porque lo que se supone que debe pasar, valga la redundancia, es que el precandidato anuncie su candidatura, su decisión, y que por vía de consecuencia en lo inmediato anuncie su staff, o sea, el jefe de campaña y ese tipo de cosas. Mira, primero, por lo inusual, como dice Elcido, me voy a montar en esa idea. Por lo inusual es bueno. Porque primero que hay gente que no sabe vivir sin la condición de funcionario público. Hay gente que parece que cuando nació no le dieron acta de nacimiento, le dieron un nombramiento. Y sin eso no se puede, no respira aire puro. Bueno, yo creo que lo que está haciendo Miguel Medina siente un precedente interesante porque él va a trabajar política para una aspiración que, si bien no es oficial, todo el mundo sabe que existe. Y de hecho, en unas declaraciones que dio esta misma semana, en el inicio de ella, el propio Navarro dijo que trabaja en sus horarios libres, fuera de su implicación como ministro, trabaja para su plataforma. Medina, yo suscribo todo lo anteriormente expuesto por Elcido, en el sentido de que yo creo que ha sido un buen funcionario, ha sido un buen servidor público y es un estratega político. Él sabe, y de hecho eso me ha tocado incluso hablarlo con él, como yo, es de los que apuesta a que el presidente Medina no va a intentar reelegirse. Y lo digo públicamente, soy de los que cree que no lo va a hacer. Que por más que dure en aclarar su posición de manera pública, lo cual es muy inteligente de su parte para evitar que se le tiren del barco todos los que están, que eso tendrá que pasar en algún momento, presidente Medina, ha pospuesto ese momento donde va a ratificar que no, que va a respetar la Constitución, la cual, por cierto, alterarla le costaría demasiado políticamente. Tendría una implicación directa con su legado político. En ese sentido, ¿cuál es la ventaja entonces de una precandidatura como la de Andrés Navarro? Yo no tengo ninguna duda de que fuera el presidente Fernández, de su posicionamiento, de las raíces que tiene su liderazgo, de los candidatos que están saliendo, estos candidatos emergentes, vamos a llamarle, el que mejor paso ha tenido por la cosa pública es Andrés Navarro. Cada una de sus posiciones ha salido con una valoración más alta a la que tenía, incluyendo una tan vulnerable a diversos aspectos como el uso de los recursos, como la de educación, por la cantidad de recursos invertidos allí, por los escándalos que suelen darse con cierta frecuencia en aspectos relacionados a la inversión del 4%, y porque no hay dudas de que heredó en dos casos, en el caso de Mirex y en el caso de educación, heredó dos administraciones muy cuestionables, muy difíciles, y le tocó en los dos casos sanear una gran coincidencia, lo que encontró, de manera que él ha sido un apagafuegos para la administración para la que ha trabajado. Pienso en ese sentido, para redondear la idea, que es un caso de lo que yo señalo. Yo le tengo mucho miedo a los políticos en ambición. Es al revés de lo que la gente piensa. La ambición en sí misma no es mala. Mala puede ser la avaricia, mala pueden ser otras cosas. Pero la ambición como tal, de usted llegar al máximo sitial en lo que usted ejerce, es buena. Yo tengo mucha ambición. Yo he querido siempre ser el número uno en todo lo que hago. No tengo ninguna duda. Eso no es ningún pecado. Cuando un político tiene ambiciones, y yo siempre pongo el caso de Abel Martínez, que es un político que no me gusta, porque yo no creo que votaría, pero su presencia como alcalde, queriendo ser presidente, le garantiza a Santiago que él lo tiene que hacer bien. Y el que ha ido a Santiago, yo que estuve en estos días, he ido un par de veces. Su perfil, su estilo lo obliga a hacerlo bien. Y he creído lo mismo de David, y he creído lo mismo de otros. El hecho de que tengan ambiciones más allá del puesto donde están, me asegura que intentarán por lo menos dar una imagen de hacer las cosas bien. Ahora, cuando el político cree que llegó al llegadero, siendo ministro o alcalde, mire, termina ahí. No hay nada que agregar. Ahí mismo terminó todo, porque entiende que ya de ahí para abajo es a irse a contar los billetes a la casa. Así que desde aquí, desearle en democracia, porque somos demócratas y creemos en la democracia y la defendemos 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, de que mientras más variada la oferta, mejor pueden ser los resultados, más hay de dónde elegir, y que en el caso de Medina se siente un precedente interesante, de que hasta los colaboradores tienen que apartarse del erario si van a aspirar de manera pública. Mira, yo entiendo de que si los erarios se deben apartar de la cosa pública, primero debe hacerlo el directivo, el cabeza. ¿Cuándo sea oficial?
Bueno, pero ya es prácticamente oficial, porque si su director de campaña... No, hay una fecha para oficializarlo en el PLD. Si su director de campaña ya lo está anunciando, que él él sale del ministerio para comenzar a trabajar esta candidatura, ya eso es de manera oficial. Pero lo cierto es que independientemente del buen trabajo que haya hecho el ministro de Educación y en su momento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, también es cierto de que en educación él no ha dado la talla al 100%. Y desde el momento que él entró a educación, ponle un 90. Sintió, no le puedo dar un 90 es porque mejor que, no le que puedo 70. dar un 90. Yo le doy un 95%. Yo no le puedo dar un 95 porque en el momento que yo le doy un 95, porque yo entiendo que ya la tasa de analfabetismo se ha mermado en la República Dominicana. Y aquí todavía la docencia es precaria, todavía tenemos profesores que no saben ni siquiera sumar bien y están dando clase. Entonces, cuando yo vea que las escuelas tienen buenos profesores, que los niños están aprendiendo, no solamente tener buenas escuelas, no solamente tener buenos pupitres, no solamente cambiarle el uniforme a los muchachos, es también que quienes le estén dando clases estén bien capacitados para impartir esa docencia. Y en la República Dominicana el analfabetismo todavía no se ha mermado. Entonces, desde el momento que el ministro entró a educación, nosotros tuvimos la oportunidad de sentir el deseo que él tenía de lanzar una candidatura presidencial, y por eso ha utilizado muchos recursos del Ministerio de Educación en su campaña política. Porque todo lo que él hace es político, y es mucho dinero, son muchos millones de pesos que se están invirtiendo en él decir las cosas que él está haciendo. Cuando nosotros no necesitamos invertir dinero en programas, nosotros no necesitamos invertir dinero en publicidad, sino invertir dinero en la educación de nuestros hijos. Por eso entiendo que si las cosas ahora están así, en educación, en el país estarán peor, porque lo que estamos llamando es a que nuestros funcionarios estén gastando nuestro dinero en publicidad para candidatearse. Él debe renunciar y comenzar a trabajar su candidatura, porque ¿de dónde él va a pagar esos empleados? Él tiene que hacerme una rendición de cuentas para yo saber de dónde estos empleados que están saliendo o renunciando de los ministerios, de dónde él va a pagar a estos empleados. Yo insisto en que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un reglamento que coloca una fecha específica. Y la propia ley establece una fecha. Sí, y coloca una fecha específica para la inscripción de las candidaturas. Antes de esa fecha, todo es precandidatura y todo entonces corre el riesgo de montarse y desmontarse. Si en un levantamiento político que le toca hacer a Miguel Medina no hay suficiente, por ejemplo, aporte de empresarios o de grupos interesados en apoyar la candidatura, los números no le dan, ¿qué hace un precandidato? Sencillamente, su candidatura, que nunca pasó a ser oficial, no la inscribe. Por eso es importante hacer una separación. Yo estoy seguro, apuesto, que tanto él como otros van a esperar el último momento que le permite el margen de tiempo para inscribir sus candidaturas, porque este es un momento de escarceos, de levantamientos, de ver cómo va a estar el panorama, de ver qué va a pasar con el presidente Medina, que mucha gente tiene la duda razonable. Yo insisto en que yo creo que no va a intentar una segunda reelección consecutiva, y de ver obviamente qué ocurre también con la parcela del expresidente Fernández. Yo creo que hay que tener una duda razonable, como la tiene D'Angelis, con todo lo que hay en el Estado, pero creo en mi opinión que si bien todo lo que hace un ministro es político, a mí me interesa que sea político. Ahora, que le saque beneficio político. ¿Saben por qué? Él le está sacando un beneficio personal, y por el momento... Si es por hacerlo bien, no hay problemas. Pero qué bien lo está haciendo si se está descuidando más la docencia y se está dedicando más tiempo a la candidatura de él como político. O sea, es mucho dinero que se está invirtiendo en los anuncios para ponerlo a él como el mejor ministro de la historia. Y no debe ser así. Debe ser en favor de la sociedad. Muéstrame cuáles son las cifras de los pueblos que tú has entrado y que me ha cambiado el nivel de analfabetismo. ¿Cuántos niños tú me has podido impartirle docencia que esos niños han cambiado hoy en día, que saben leer, o los adultos que ya saben escribir? O sea, dime cuáles han sido los resultados para después poder creer. El plan que ella aprende contigo, por ejemplo, que fue ese tema contra el analfabetismo, ¿tú entiendes que eso no funcionó? Sí funcionó. Bueno, sí funcionó. ¿Ya tienes ahí la respuesta? Sí funcionó, pero en este momento lo que te estoy diciendo es que yo veo más como una desesperación en cuanto a un lanzamiento de la candidatura que en el trabajo que está realizando. Es lo que nosotros entendemos. Yo quiero suscribir en todas sus partes lo dicho por José Luis Mendoza en su penúltima intervención, cuando de manera juiciosa y atinada resaltaba los satisfactorios resultados venidos de las gestiones
del ministro Andrés Navarro, porque nadie puede negar, dominicanas y dominicanos, D'Angelis y José Luis, que fue un verdadero desastre lo que pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando estuvo en manos No, y el desastre volvió de ahora. un dominicano fallecido, que no quiero hacer leña del árbol caído. Dirigente importante, incluso a la sazón, presidente del Partido Reformista. Sí, fue. Apellido Morales. Y si faltara algo, Troncoso. Un desorden, una catástrofe. Fue un bulldog lo que pasó por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por la Cancillería. Bueno, pues ahora tiraron un rodillo otra vez. Pero resulta que por suerte, señores, porque este país es dichoso. Para algunas Así cosas. como resaltamos la suerte del país cuando no somos afectados con fenómenos naturales, ese tipo de cosas, pues en términos locales hay que resaltar la suerte del país, porque tenía que venir una especie de chapulín colorado, que fue Andrés Navarro, y rescató Sí, saneó ese esa ministerio tan importante que guarda relación estrechísima con la imagen del país. nómina. Sí. Andrés Navarro fue el ministro, no fue otro, fue el que vino a rescatar, a reivindicar, señores, a ese importantísimo ministerio del país. ¿Y qué pasó en educación? Lo propio, porque hay que reconocer, y no quiero con eso herir sensibilidades, pero la gran verdad es que el populismo político se había apoderado de ese ministerio. Oh, pero solamente hay que ver cómo la ADP Es claro, reacciona cuando los esa es la verdad. directores regionales se hacen por concurso, como dice la ley, y ellos sugerían que no, que eso tenía que ser para dirigentes políticos. Ahí quería llegar. ¿Qué? Ahí precisamente quería llegar. Son los resultados, reitero, la palabra mágica aquí es resultado. Son los resultados lo que hablan por Andrés Navarro, porque, señores, mantener una batalla, nadie osaba pronosticar que Andrés Navarro iba a salir ileso de esa crisis interna con la ADP, y sin embargo el tiempo le dio la razón. Los resultados están ahí. Andrés Navarro es una persona fresca, una figura fresca. Ahora, esa es una cosa. Y otra cosa es que él tenga la más mínima posibilidad de salir airoso en lo que es el nuevo propósito que persigue Andrés Navarro. Pienso que son cosas totalmente diferentes. Hay que reconocer que Miguel Medina es talentosísimo. Yo en lo personal desconocía que él fuera un estratega político. Sí, José sí, Luis. lo es. Qué bueno que sea así, porque eso evidentemente que fortalece su perfil. O sea, esa es una virtud. Ahora, Incluso del ministro Andrés Navarro, que nombra a un joven talentoso como Miguel Medina. Pero la gran verdad es, señores, que en el PLD, siendo objetivo, las alternativas, las posibilidades, las opciones reales de éxito no son muchas, no pasa de dos. Hay que recordar, y a mí me encanta hacer memoria de nuestra historia política, D'Angelis y Elcio. A favor de lo que en Estados Unidos llaman outsiders, que son los candidatos que nadie espera, los candidatos que no lo ven muy sistémicos. Miren qué pasa. En la política, a pesar de que las cosas a veces parecen muy cuadradas, muy predecibles, siempre hay un margen de sorpresa, siempre hay un margen de error. Me explico. Cuando los líderes políticos por antonomasia, Bosch, Balaguer, Peña Gómez, comenzaban el proceso ya a la curva descendente por edad, enfermedad, comenzaban a surgir las primeras amenazas de alternativa política. En 1994 se decía que la candidatura vicepresidencial estaba reservada para un gran nombre que del mundo del espectáculo o del mundo del empresariado iba a salir a apoyar a Bosch. Ese gran nombre nunca salió y se terminó dando la candidatura vicepresidencial a un joven abogado que no había sido candidato a nada ni había ocupado ningún puesto público, y ese joven fue Leonel Fernández, candidato vicepresidencial de 1994. Esa candidatura, que no llegó aparte, dirá usted, porque quedó en un tercer lugar remoto, sirvió por lo menos para que su nombre fuera conocido. En 1995 supera en una interna cerrada a nombres como Norge Botello, Euclides Gutiérrez Félix, entre otros nombres importantes. Años después muere José Francisco Peña Gómez en 1998. En el momento de la muerte de Peña Gómez, había gente que apostaba su cabeza a que el liderazgo del Partido Revolucionario Dominicano iba a recaer sobre las figuras o de Atuay de Camps, el mejor colocado en ese momento, o de uno de los líderes políticos con más salida hacia afuera del partido, que era
el señor alcalde Fello Suberví, o en su defecto Milagros Ortiz Bosch, sobre todo el Distrito Nacional, la sociedad civil de avanzada, la veía como una heredera particular de ese liderazgo. 2 años después, ¿quién era presidente de la República? Uno que había sido candidato a vicepresidente, que había sido derrotado en Santiago de los Caballeros y que parecía mucho más lejano que otros líderes políticos. Hablo de Hipólito Mejía y fue presidente de la República. Cierro diciendo, para terminar el segmento, que de Danilo Medina se dijo tras su derrota en el año 2000 y tras su derrota interna en el año 2007, cuando dijo me venció el Estado, qué palabras, sí. Mucha gente decía que no había forma, tanto por el carisma, por la marca política, por las limitaciones probablemente que tenía el candidato, que no había forma de que Medina pudiera ser un candidato ganador. Incluso cuando en el año 2012 se hablaba mucho de los problemas aparentes de su figura para conectar con la masa. Hoy está en su segunda presidencia y algunos creen que podría intentar una tercera, que yo espero que no lo haga. Yo soy de lo que cree eso. Siempre hay un margen de sorpresa en la política. Pero eso de lo que tiene que ver qué va a hacer para lograrlo. Sí. También. Yo entiendo que con un 4% ha tenido la obligación de hacer mucho más y que todavía nosotros no nos sentimos 100% conformes y que se está desesperando lanzando una candidatura política. Nosotros vamos a una pausa y al regresar seguimos con más debates al día. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Bien, amigas, amigos, regresamos con su programa Debates al Día. José Luis, D'Angelis, y donde no se paran los trabajos es en la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, que trabaja afanosamente con la ley de régimen electoral. Y es importante, señores, porque nadie puede negar en su sano juicio las debilidades de la ley de partidos y la esperanza de los partidos políticos, del sistema de partidos, valga la redundancia, es esa ley del régimen electoral, como forma de subsanar, de enmendar algunos errores que tuvo el legislador a la hora de evacuar esa ley. ¿Qué está enmendando? ¿Qué está haciendo, por ejemplo, esa comisión bicameral? Ustedes saben que las juntas municipales solamente trabajan en una dirección administrativa, no la complementan. Bueno, pero si existe una Junta Central Electoral que tiene a bien de manera administrativa dirigir los procesos electorales, bueno, pero también existe el Tribunal Superior Electoral que de manera contenciosa
dirime todos los conflictos que se dan en el aspecto electoral. Entonces, las juntas electorales municipales tendrán, a partir de que el Congreso evacúe esa ley del régimen electoral, ya una presencia de una parte contenciosa. Y eso es importantísimo, eso es fundamental. Pero hay unos tantos aspectos que no cubrió esta débil ley de partidos que, gracias a Dios, serán cubiertos, serán enmendados, subsanados con la ley del régimen electoral. O deberían, por lo menos. Sí. Miren, vamos a estar claros en algo, señores. Del tamaño del reto, tiene que ser el tamaño del reglamento. Lo que viene en el 2020 no es poca cosa. Antes del 2020 se ha decidido que sea la sociedad la que cargue con un peso enorme sobre sus lomos, tanto en recursos como en logística, como en la inversión, el sacrificio humano, para hacer las primarias de los partidos. Luego de eso, que no es un ejercicio fácil por la cantidad de aspiraciones que habrá a cada cosa, municipal, legislativa y ejecutiva, entonces viene luego el tema del montaje de las elecciones de verdad. 3 comicios que pueden ser 4, porque puede haber segunda vuelta, y podría darse el escenario, quizás me estoy adelantando demasiado, dependiendo de las alianzas, lo que surja de aquí a allá, para que sea el primer escenario tal vez de segunda vuelta desde 1996. Que hay que decirlo, llegó la Constitución, pero desde entonces no ha tenido que ser utilizada esa herramienta. Es decir, lo que está en juego es mucho. Lo que está en juego es mucho. Y lo que pasó en el 2016 no puede ni por asomo repetirse. No puede ni por asomo repetirse. Esta sociedad, yo pienso que tendría una reacción descontrolada, si me preguntan a mí, para no ser un profeta del mal. La gente que me conoce sabe que yo no soy, para nada veo esperanzas en un estallido social. Yo soy de los que cree que el caos y la violencia solo produce eso mismo. De manera que tiene que haber una autoexigencia muy grande del aparato político. Y el aparato político incluye no solo la Junta, que a fin de cuentas es una agencia de contabilidad de votos, y obviamente aquí tiene pegado el tema del registro civil, que eso habría que algún día considerarlo. Yo creo que eso hay que dividirlo, porque hemos creado también un supraorganismo que a mí me preocupa mucho, la cantidad de poder que acumula. A mí eso me asusta, la autoridad que tiene un presidente de la Junta. Pero bueno, al final, lo importante es que todos los elementos que están dentro de esta situación entiendan lo que hay en juego. Tiene que haber país después del 2020. Yo soy de los que aspira que mi hijo crezca aquí y llegue a la mayoría de edad y se gradúe y sea un ciudadano de bien. No todos tenemos el plan de salir huyendo para un país mejor que este. Así es. Mira, uno de los puntos que entiendo importante de esta comisión es que va a remitir este reglamento a cada uno de los presidentes de los partidos políticos para que estos den una opinión al respecto. Y esto evita también el hecho de que luego vengan las reclamaciones, alegato de ignorancia, los alegatos y la pérdida de tiempo, sobre todo, que es lo que se ha hecho en todo este tiempo desde que la ley de partido se instauró. También sobre las juntas municipales, ellos establecen que la edad máxima serían la edad para ser miembro serían 25 años. Y uno de los puntos que no estoy de acuerdo para esta escogencia de las juntas municipales es que con el simple hecho de ser bachiller, ya con eso puede ser, es uno de los requisitos, y un abogado. Ahora se exige obligatoriamente la presencia de un abogado. Sí, y la presencia de un abogado. Entiendo que todos los que formen parte de esta junta deben ser profesionales. Necesitamos profesionales al frente de las instituciones, porque un bachiller ahora mismo no es nada. Un bachiller no le garantiza que pueda manejar ni siquiera el mínimo de conocimiento de lo que es una ley o de lo que es los lineamientos necesarios para llevar a cabo una labor tan importante como esta. Aunque hago la salvedad que más que títulos me gusta la idea de experiencia. Más que títulos, porque yo pienso que un pergamino, que ciertamente a veces es el cúmulo, la suma de muchas horas de esfuerzo estudiando, tienen un valor. Pero hay gente que a lo mejor teniendo menos títulos o hasta careciendo de ellos, puede muchas veces por la experiencia, por el ejercicio, por lo empírico, a veces superar a otros. Yo siempre me remito al discurso aquel de Ignacio Lula da Silva cuando ganó la presidencia la primera vez, en uno de los más bonitos discursos que yo he escuchado de un político. Y miren que es un político que a mí no me gusta, cuando decía que he aquí mi primer diploma, el primer diploma de mi vida. Yo que no pude tener estudios superiores, el de presidente de mi país. Y vaya, hay que decir que más allá de algunas cosas u otras, tuvo logros importantes. La Junta, y yo recuerdo porque me tocó una vez, la única vez que he hablado frente al Congreso de mi país, me tocó una oportunidad de hablar de las virtudes de un candidato a ser juez de la Junta. Me tocó en esa oportunidad participar en unas vistas públicas.
Y recuerdo mucha gente que se presentó ahí con una capacidad, Angeli y Elcido. Y algunos decían, mira, la Junta necesita un profesional de contabilidad. ¿Por qué? Y daba la explicación de por qué se necesitaba alguien con un grado superlativo en materia de contabilidad por la cantidad de recursos que ahí se manejan. ¿Sabe con qué nos respondió en ese momento el Congreso? Simplemente dejaron a todo el que estaba. Ahí lo que se habló fue pleno. José Luis, una de las cosas que nosotros entendemos es que a nuestros profesionales debemos darle la oportunidad. Porque ¿qué vamos a hacer? Seguir fomentando que las personas no vayan a la universidad, que no estudien, que solamente hagan un bachiller. Sí, claro. Ahora mismo, una licenciatura en este país equivale a un bachiller. Por eso todo el mundo está haciendo maestría. Hay que seguir estudiando. Hay que seguir estudiando y hay que darle la oportunidad a estos que sí se preparan, a estos que sí quieren apostar a ellos, a que estén en los puestos importantes. Porque en la mayoría de oficinas administrativas el usuario lo único que hace es recibir insultos, recibir malos tratos? Porque lo que se están exponiendo muchachitos que tienen un bachiller y por ayudar a un amigo lo ponen sin ningún tipo de preparación o por pagar menos y el servicio es deficiente. Entonces vamos a apostar a los profesionales de nuestro país. Yo pienso que la obligatoriedad a que haya como parte importante de la conformación de las juntas municipales electorales de un abogado es precisamente porque tiene un rol contencioso. O sea, tú no puedes nombrar como juez a un encargado a un contable, a un contador. Sí. Tú no puedes nombrar como juez para que administre justicia a un obrero. Tú tienes que nombrar a un profesional del derecho porque va a juzgar, va a dirimir casos que tienen que ver con los conflictos electorales. Y por vía de consecuencia, lo obligatorio, lo correcto, lo adecuado es que haya un profesional del derecho. Pero lo más importante en esto es el aire de armonía que reina entre el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y el Congreso Nacional. Eso es lo más importante porque recuerden que esa ley de régimen electoral, reitero, viene a complementar las debilidades que tiene la ley de partido. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas actividades tiene pautada la Junta Central Electoral desde acá hasta posiblemente el 30 de junio, cuando estaremos eventualmente tratando una segunda vuelta? Bueno, 410 actividades, señores. Señores, es de centenares de actividades y cada una es importante. Yo creo que ustedes sepan que el 24 de diciembre de este año hay pautada actividad de la Junta Central Electoral. Que los funcionarios de la Junta Central Electoral y la clase política dominicana no tendrá Navidad, no puede tenerlo. Ahora, insistimos. Porque son demasiados plazos que hay y cada plazo, por tratarse del imperio de la ley que lo manda, que lo ordena, es fatal y hay que cumplirlo. No puede en el año 2020 desaparecérsele de un día a otro 3.000 técnicos a la Junta. No puede pasar, no puede ocurrir. No, jamás. No puede, en medio de los normales y naturales reclamos que perfectamente pueden seguir ocurriendo, es parte del juego democrático, el pataleo le llaman algunos, no pueden aparecer boletas de un municipio en otro. No puede ocurrir que para la ejecución de algo tan importante, tan apremiante como son unas elecciones nacionales de sus características, se decida la compra de unos aparatos que es más barato alquilarlos si se obtiene el mismo resultado. Pero que luego, si se va a comprar, se haga la compra más barata porque seguimos siendo un país pobre con todo el crecimiento del que se habla. Lo importante aquí se trata de las respuestas y los resultados. Que el resultado a veces no es el más óptimo, pero se puede explicar por qué. Y se demuestra que se tuvo el mejor empeño y se hizo el máximo esfuerzo. Que ese ha sido el problema generalmente. Mira, con este país. Ojalá y este tema de la ley de partidos políticos y este reglamento llegue a buen término y que ya nosotros podamos tener una ley acabada y comenzar a trabajar en las candidaturas de la forma que nosotros entendemos y es por el bien de nuestra democracia. Señores, nosotros se nos acabó el tiempo. Para mí un enorme placer agradecer a todos nuestros amigos que diario nos escriben, agradeciéndonos también por cada uno de los temas que nosotros tocamos y de la forma que lo tocamos y con el respeto que lo hacemos. Gracias a ustedes por siempre seguirnos, gracias por estar con nosotros y gracias a mi compañero Buenas noches. Siempre están con nosotros también. Y nosotros nos quedamos aquí. Seguimos también. El postprograma. Sí. Hasta mañana. Porque no sé, porque seguimos mañana. Como que no.